Esto es la recta real, y esto que ves acá es un intervalo. Diremos que intervalos de esta forma, es decir, que incluyen sus extremos, son intervalos cerrados. Ahora vamos a poner otro intervalo cerrado dentro de él. Bien puede uno de sus extremos, o ambos, coincidir con los del original. Lo que nos importa es que los elementos del segundo intervalo también estén dentro del primero. En este caso diremos que el segundo intervalo está encajonado en el primero. Ya que estamos, continuemos el proceso. Aquí tenemos un tercer intervalo cerrado y encajonado, y un cuarto, y un quinto. Esto puede continuar para siempre si queremos. De hecho, hagamos que continúe de manera infinita bajo una condición. Exigimos que, si bien algunos intervalos pueden no ser más pequeños que sus antecesores, eventualmente sí lo serán. Es decir, imponemos la condición de que la longitud de los intervalos tienda a cero cuando n tiende a infinito. Lo que nos interesa, por supuesto, es saber qué es lo que sucede al centro de todo esto. Es decir, ¿qué podemos asegurar sobre el conjunto formado por la intersección entre todos estos intervalos? Bueno, si no pedimos que eventualmente la longitud tienda a cero, no necesariamente podríamos decir que está formada por un solo elemento. Como contraejemplo, si todos los intervalos fueran siempre 0, 1, caben dentro de nuestras condiciones, pero tienen infinitos elementos en su intersección. Es decir, todos los reales ubicados entre 0 y 1. Por otro lado, veamos qué sucede si relajamos un poco nuestras condiciones. Pidamos intervalos encajonados, pero no necesariamente cerrados. En este caso, podríamos tomar todos los intervalos de la forma 0, 1 partido por n, con n en los naturales, y preguntarnos cuál es la intersección entre todo esto. Te proponemos como ejercicio probar que esta intersección es de hecho vacía. Como pista, utiliza el hecho de que la sucesión a sub n igual 1 partido por n converge a 0. Entonces, si no imponemos que los intervalos sean cerrados, podemos tener intersección vacía. Pero nuestro instinto nos dice que si son cerrados, debe haber un elemento aquí, un único elemento aquí. Este es nuestro teorema. Le llamaremos teorema de los intervalos cerrados encajonados. Y más formalmente dice que si tenemos una familia infinita de intervalos, todos cerrados y de la forma a sub n b sub n, donde cada intervalo está contenido en el anterior, y el límite de b sub n menos a sub n, cuando n tiende a infinito, es 0, entonces existe un único x real que pertenece a la intersección entre todos estos intervalos. Demostrémoslo. Para esto, consideraremos las sucesiones a sub n y b sub n, formadas por los límites inferiores y superiores de los intervalos. Es decir, todos estos puntos y estos también. Podemos notar que ya que los intervalos están encajonados, la sucesión a sub n debe ser creciente y b sub n debe ser decreciente. Pero no crecen para siempre, ambas están acotadas entre sí, porque nunca pueden cruzarse. Por lo tanto, por el teorema de las sucesiones monótonas que vimos en el video anterior, ambas deben ser convergentes. Es decir, el límite de los a sub n existe y el de los b sub n también. Más aún, ambos límites deben ser iguales, porque impusimos que el tamaño de los intervalos debe tender a 0. Digamos que este límite común es L. Entonces existe un solo intervalo común contenido en toda esta intersección, el cual es el intervalo cerrado L, L, y posee un solo elemento. Queda esto demostrado. Esta propiedad también es consecuencia del axioma del supremo. Sin embargo, es la primera que encontramos que no es equivalente a él, sino un poco más débil. Es decir, es imposible demostrar el axioma del supremo a partir de esto por sí solo. Sin embargo, si añadimos a esto la propiedad arquimediana, curiosamente, ahora sí es posible. La demostración de esta implicancia se encontrará en el complemento de este video por si deseas verla. Vamos a ver una última propiedad de este estilo, que comparte el mismo estatus que el teorema de los intervalos cerrados encajonados. Es decir, por sí solo no permite demostrar el axioma del supremo, pero en conjunto con la propiedad arquimediana, sí. Para esto necesitamos introducir un concepto que es el de sucesiones de Cauchy. A nivel intuitivo, una sucesión a sub n se dice que es de Cauchy si sus términos se pueden acercar arbitrariamente mucho entre sí conforme avanzamos en la sucesión. Formalmente, para todo epsilon positivo existe un n natural tal que para todo par de términos posteriores a este n, la distancia entre ellos es menor que epsilon. Esta definición te puede parecer extrañamente parecida a la definición de convergencia, en que los términos se acercaban arbitrariamente mucho no solo entre sí, sino también a un número real. De hecho, bien puede que el parecido entre estas definiciones te haga preguntarte si acaso las sucesiones de Cauchy son también sucesiones convergentes. La respuesta es complicado. Es posible demostrar que todas las sucesiones convergentes son de Cauchy. Y también de manera relativamente simple se puede probar que todas las sucesiones de Cauchy son acotadas.
Sin embargo, eso no necesariamente implica convergencia. Pero sí, mediante un par de observaciones clave sobre sucesiones convergentes y uso de las propiedades que hemos demostrado a partir del axioma del supremo, es posible probar que todas las sucesiones de Cauchy en los reales convergen necesariamente a un número real. Las demostraciones estarán en el complemento. Sin embargo, más importante es notar que en los racionales esto no necesariamente sucede. Podemos volver al ejemplo que nos ha guiado a lo largo de todos estos videos, donde una sucesión de términos que se acercan cada vez más entre sí converge a algo que no es un racional. Esto que acabamos de ver sobre sucesiones de Cauchy juega un rol importante en el estudio del análisis real, puesto que en general es más simple demostrar que una sucesión es de Cauchy que demostrar que es convergente. Notarás que para demostrar que una sucesión converge, la definición nos pide conocer su límite de antemano. Pero si probamos que es de Cauchy, podemos deducir que converge sin preocuparnos de calcular su límite. Hagamos un mapa sobre todo lo que hemos hecho en estos videos. Voy a poner en azul las implicancias que hemos demostrado, en verde las que hemos dejado para los complementos y en rojo las que no hemos visto, pero son ciertas. Tenemos 5 propiedades grandes que nos interesa organizar en este mapa. El supremo, la propiedad de las sucesiones monótonas, la propiedad arquimediana, el teorema de los intervalos cerrados encajonados y el hecho de que las sucesiones de Cauchy convergen. Primero analicemos esta zona. Sin requerir de nada más que las definiciones, tenemos esta implicancia que es simple de demostrar. En cuanto al camino opuesto, bueno, no necesitamos nada más que lo que está acá para tener que todas las sucesiones de Cauchy son acotadas. Y bueno, ya que estamos, las sucesiones convergentes también lo son. Pero eso no nos dice que todas las sucesiones de Cauchy son convergentes. Esa implicancia nos la entrega el teorema de los intervalos cerrados encajonados, el cual es consecuencia del teorema de las sucesiones monótonas, el cual a su vez se deduce del axioma del supremo. Sin embargo, como mencionamos en el video anterior, es posible demostrar esta implicancia también, probando así que el axioma del supremo es equivalente al teorema de las sucesiones monótonas. ¿Cómo se supone que cabe la arquimediana dentro de todo esto? Bueno, es consecuencia del axioma del supremo, pero por sí sola no implica nada de lo que está aquí. En lugar de eso, lo que haremos será ponerla en conjunto con el teorema de los intervalos cerrados encajonados y las sucesiones de Cauchy. Entonces, tenemos lo siguiente. Tanto el axioma del supremo como el teorema de las sucesiones monótonas implican cualquiera de estos dos pares de propiedades. Sin embargo, en el caso de los intervalos cerrados encajonados, vimos que curiosamente la implicancia recíproca también es cierta. Es decir, podemos asumir que este par de propiedades se cumplen y llegar por lo tanto al axioma del supremo. O bien, ya que son equivalentes, al teorema de las sucesiones monótonas. Y sobre las sucesiones de Cauchy, bueno, estas implicancias también son posibles. En resumen, entonces, tenemos estos 4 conjuntos de propiedades que son todos equivalentes, y por lo tanto, el asumir que alguno de ellos se cumple nos llevará a deducir todo el resto. Estas cosas se llaman formas de completitud y nos aseguran que no podemos salirnos de los números reales por vía de los límites, o por vía de tener puntos que se acercan entre sí. Es decir, si la distancia entre una cierta colección de puntos en los reales se hace pequeña, deben estar acercándose a un real, y esa es una garantía muy importante en cálculo. Una pequeña nota sobre terminología antes de terminar. La completitud que acabamos de probar en los reales se llama completitud de Dedekind, mientras que el hecho de que las sucesiones de Cauchy convergen, que por sí solo es equivalente al teorema de los intervalos cerrados encajonados, se llama completitud de Cauchy. Notarás que la última es más matemáticamente débil que la primera, puesto que un conjunto Cauchy completo requiere de la propiedad arquimediana para ser Dedekind completo. Sin embargo, este tipo de completitud es más generalizable para conjuntos que no necesariamente tienen orden, como los números complejos. Esto les importa mucho a los estudiantes en cursos de cálculo en varias variables.